Ok, jóvenes, entonces vamos a continuar Porque con también Scarlett, por favor, apague su micrófono. Scarlett Fabiola. Vamos a iniciar la clase, jóvenes, y pues vamos a continuar con el contenido de la segunda unidad, perdón, del capítulo 3, referente al movimiento en dos dimensiones. Y pues, referente ya al tema en específico, ¿no? Del movimiento en proyectiles, en la cual pues el día de ayer dábamos una pequeña introducción y pues mencionábamos una de las principales características que va a tener el movimiento en proyectiles, y esta es de que al momento que definamos el vector posición RDT, va a estar basado en estos dos tipos de movimiento, ¿no? Movimiento con una función lineal en x de t y con una función cuadrática cóncava hacia abajo con movimiento en caída libre en la función y de t. Entonces, si nosotros tratamos de recordar las ecuaciones que nosotros vamos a poder utilizar bajo ese concepto, pues podríamos decir desde ya que para el movimiento en X, esto va a ser considerado como un movimiento MRU. O sea, si la función X de t es lineal, entonces sabemos que a la hora de querer encontrar la velocidad en X, esta va a ser constante. Y esta es otra característica fundamental que tiene el movimiento de proyectiles, en la cual pues la velocidad en X se mantiene constante. Y pues obviamente, si nos vamos a ese enfoque, sabríamos también de que la aceleración en X va a ser cero, ¿verdad? Por el hecho de que la velocidad en X es constante. Entonces, por esa razón, vean que el vector aceleración, como les comentaba el día de ayer, siempre va dirigido hacia abajo, por el hecho de que no existe una componente de la aceleración en X. Solamente va a existir una componente de la aceleración en Y, y por ende la aceleración siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado, ya que pues obviamente en estos tipos de movimientos, que obviamente ya no son rectilíneos, sino que son bidimensionales, se puede romper un poco la regla, ¿no? En la cual pues la velocidad vaya en la misma dirección de la aceleración, ¿verdad? Eso normalmente ocurre cuando únicamente estamos analizando los movimientos rectilíneos, ¿verdad? Pero ya en el caso bidimensional, pues tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque vean que claramente el vector aceleración en este movimiento de proyectiles siempre va a ir apuntando hacia abajo. En cambio, la velocidad va a ir tocando tangente, ¿verdad? Va a ir tocando tangente a esa trayectoria, ¿verdad? Y el vector aceleración siempre va a ir hacia abajo. Entonces, en ese sentido, pues vean, la velocidad y la aceleración no necesariamente tienen que ir en la misma dirección cuando es el movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Ok, teniendo claro eso, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que analizar, ¿verdad? En este tipo de movimiento. Ya teniendo claro eso, de que en X va a ser un comportamiento en MRU y en Y va a ser un comportamiento en caída libre, pues entonces vean que este modelo parte de un enfoque donde está el objeto en este punto. Vean que aquí voy a señalar este punto rojo. Está el objeto en ese punto y se le brinda a ese objeto desde ese punto de lanzamiento. Vean que este punto de lanzamiento es un eje coordenado, ¿no? 0,0. Entonces, en base a ese punto coordenado, pues se le imprime al objeto una velocidad inicial. Vamos a ponerle V sub O. Y vean que esa velocidad inicial em, se le aplica con un ángulo. Y este ángulo, jóvenes, en movimiento de proyectiles se le conoce como ángulo de lanzamiento. Ángulo de lanzamiento. Y este ángulo de lanzamiento, obviamente, va a ir generado por las componentes
de esta velocidad inicial. Entonces vean que aquí tenemos la velocidad en X y tenemos la velocidad en Y. Entonces, vean que la clave de poder resolver estos ejercicios es poder atacar componente con componente. En ese sentido, pues tenemos que tener claro que la velocidad en X, por el hecho de que X de t va a ser siempre lineal, la velocidad en X va a ser constante, y obviamente la velocidad en Y, como todo objeto que se mueve en caída libre, va a poder ser una velocidad en Y positiva o una velocidad en Y negativa. Entonces, obviamente, si la velocidad en Y es positiva, se va a cumplir todo lo que se cumplía, ¿no? En el movimiento en caída libre, en la cual pues sabíamos que si la velocidad en Y era positiva, entonces el objeto conseguía una altura máxima, ¿sí? Entonces, obviamente, vean que para este modelo que tenemos aquí dibujado, la velocidad en Y es positiva, y entonces el objeto obviamente va a empezar a realizar esta trayectoria y convenientemente la medida de Y que tendría este objeto en este punto tendría que ser congruente con la altura máxima. Y por esa razón el objeto ahí consigue esa altura máxima en ese punto en específico. Pero si nosotros tuviéramos el escenario con una velocidad en Y negativa, entonces obviamente tendríamos, imaginemos un escenario en el cual pues tenemos un edificio, imagina que tenemos un edificio por aquí, y entonces ustedes están en este punto y lanzan una pelota con una velocidad en este sentido. Entonces, obviamente la pelota va a realizar esta trayectoria que siempre sigue siendo una función cuadrática cóncava hacia abajo, pero vean que claramente por el hecho de que la velocidad en Y la imprimiría en negativa y la velocidad en X pues se mantendría constante, entonces esta función ya no generaría una altura máxima, ya que pues obviamente el objeto desde donde está siendo lanzado, de este edificio, un H por ejemplo, ya este tendría su valor máximo en ese punto. Entonces vean que a pesar de que es un movimiento bidimensional, se siguen cumpliendo las reglas que se establecieron en su momento con el movimiento en caída libre. Y eso tiene que tenerlo bien, bien presente con este tipo de movimientos. O sea que ustedes van a poder hacer uso de todas las ecuaciones de caída libre que nosotros utilizamos anteriormente para los ejercicios. O sea, esta ecuación la van a poder usar, esta ecuación también, y esta ecuación también. Entonces vean que obviamente para usar estas ecuaciones tenemos que tener bien claro cuáles son cada una de estas posiciones iniciales y finales. Y pues obviamente para este modelo de movimiento de proyectiles vamos a necesitar a fuerza definir siempre un marco de referencia. Como yo les he dicho siempre, mi marco de referencia siempre está, vaya, en este modelo en específico de movimiento de proyectiles siempre lo voy a colocar en el origen, independientemente de dónde salga el movimiento del objeto. Imagínense que pues este objeto no estuviera lanzándose desde este punto, sino que estuviera lanzándose, qué sé yo, desde este punto. Imagínense que estuviera la pelotita siendo lanzada desde este punto y la trayectoria fuera esta. Entonces yo igual, en mi caso, yo siempre voy a colocar mi marco de referencia aquí. Y entonces eso me da a mí la tranquilidad de que no voy a tener en ningún momento Y positivas o Y negativas, ¿verdad? Ya que pues obviamente si me pongo en el punto de lanzamiento, voy a tener hasta cierto punto Y positivas, pero cuando el objeto pase de esta marca, entonces sí voy a tener Y negativas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y yo en lo personal, consejo que les doy para que no vayan a confundirse con el tema de cuánto vale Y inicial y Y final, siempre colóquense en el punto inferior, en el origen, ¿verdad? Independientemente desde donde está siendo lanzado el objeto, ¿sí? ¿Hasta aquí me van entendiendo, jóvenes?
Sí, ingeniero, entonces siempre cualquier punto que esté por debajo de la línea de lanzamiento, entonces es Y negativa. Después, vuelvo y le repito, todo va a depender desde el punto de referencia que usted esté tomando. Vaya, en este caso, si yo me pongo aquí, en este punto, yo no voy a tener nunca Y negativas. Y negativas no voy a tener nunca, porque vea que el movimiento todo el tiempo ocurre por arriba de mi nivel de referencia. ¿Sí? Pero en cambio, si yo vengo, vuelvo y le repito, si yo tuviera un movimiento de este tipo, o sea, no desde el suelo, sino que estuviera el objeto siendo lanzado desde la altura de un edificio, y yo vengo y me pongo marco de referencia ahí, pues bueno, yo podría decir de que de ese punto ya inicial vale cero, ¿verdad? Pero el movimiento de este objeto va a ser esto, ¿no? Y entonces yo sé de que hasta cierto tiempo t, que sería este cierto tiempo t, voy a tener y positivas, pero luego después de ese tiempo t yo voy a tener y negativas. Y si yo le pido, en este caso, el objeto en esta posición, usted tendría que tener una y final forzosamente negativa bajo este marco de referencia, ¿sí? Pero si usted viene y define su marco de referencia aquí, pues lo que tendría sería un y inicial cero, y si el objeto llega a esta marca, pues y final cero, ¿no? Pero no son negativos. Y eso es lo que algunas veces puede, a mi parecer, facilitar un poco el cálculo. Pero ustedes son libres de colocar el marco donde sea, con tal de que me lo dejen claro en el esquema. En este ejercicio de proyectiles va a ser obligatorio que ustedes a la hora de realizar el ejercicio me dibujen el esquema. Si ustedes no me dibujan el esquema, yo no voy a saber de dónde ustedes marcaron su Y inicial, dónde marcaron su Y final. Y eso es obligatorio, que ustedes definan esas marcas. Ok, entonces, volviendo a este tema del ángulo de lanzamiento, pues obviamente de acuerdo a ese ángulo de lanzamiento, el objeto va a realizar diferentes trayectorias, pero no me quiero adelantar mucho. Vean que quiero que analicemos este esquema que está ahí. Y como pueden ver en ese esquema, está definido esta velocidad inicial. Aquí tenemos la velocidad inicial. Tenemos la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Esto cómo lo vamos a definir? Vean que claramente para nuestro marco de referencia, este movimiento se está dando en el primer cuadrante. Vean que aquí tenemos las X positivas y tenemos las Y positivas. Y pues en base a eso, vean que el ángulo de lanzamiento aquí lo definen como alfa, pero ustedes lo pueden nombrar como quieran. Entonces, yo sin ningún problema yo podría definir de que la velocidad inicial en X sería en base a este ángulo que es medido obviamente del eje X. Entonces yo voy a relacionar la componente en X con la función coseno. Entonces aquí sería V sub 0 coseno de alfa. Y velocidad inicial en Y, pues sería velocidad inicial por el seno de alfa. ¿Sí? Y eso, jóvenes, normalmente siempre va a ser así, ya que este ángulo alfa siempre es medido desde el horizontal. Entonces, como es medido el horizontal, para este modelo de ejercicios es común que la componente en X sea con coseno y la componente en Y sea con seno. ¿Sí? Salvo ciertos casos que tienen que ustedes también tener un poco de congruencia, en la cual, pues, imagínense que esté en un acantilado y el objeto, pues, se lance una velocidad inicial en ese sentido. Entonces, claramente, si ustedes... uy, perdón, esto se movió. Espera, vamos aquí. Claramente, si nosotros tenemos este escenario, ustedes tendrían que visualizar cómo irían las componentes, ¿verdad? Entonces, vean aquí ustedes trazan la coordenada y claramente esta velocidad inicial caería en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, esto va a generar una componente B sub 0 en X que va a ser positiva, pero una velocidad B sub 0 Y que sería negativa. Y ahí tendrían que respetar los signos, ¿verdad? De esas componentes. Y en base a eso, pues tendrían que visualizar desde dónde viene el ángulo, ¿verdad? Porque les podrían dar un ángulo a partir de las paredes del edificio o le podrían dar también un ángulo a partir del horizontal, ¿verdad? Entonces, si les dijeran un ángulo a partir de la pared de un edificio o de un acantilado, entonces obviamente les estarían dando un ángulo con respecto al eje Y. Y pues yo lo que les aconsejaría es de que si sucediera eso,
pues calculen el complemento de ese ángulo, que el complemento de ese ángulo sería el ángulo que podrían utilizar para utilizar estas funciones, tanto en la componente X y en Y. Y ustedes dirán, pero ingeniero, ¿y por qué no usamos el ángulo que nos dan y con ese, pues sería la componente en X el seno de ese ángulo y la componente en Y sería la función coseno? Les aconsejo que no lo hagan para este tipo de ejercicios, ya que hay varias ecuaciones que que se establecen para este movimiento en base al uso de estas componentes con estas funciones. Entonces ustedes vienen y cambian la componente de esas velocidades con otras funciones trigonométricas. En el caso, como les digo, en X con seno y en Y con coseno, ustedes tendrían que modificar todas las ecuaciones que ya están establecidas en el libro y que también las vamos a ver ahora. Entonces, yo les aconsejo de que si les dan un ángulo que no sea este ángulo de medido desde el horizontal, traten de encontrarlo a partir de un cálculo de un ángulo complementario, de un ángulo que sí les estén dando, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Entonces, si nos dan, por ejemplo, un ángulo negativo, entonces encontramos en su equivalente un ángulo positivo. Bueno, lejos de ángulos negativos y positivos, usted tiene que verlo como complementos. Vuelvo y le repito, jóvenes, todo, se los repito nuevamente, así un poco más claro. Miren, aquí viene la velocidad inicial. Miren que el objeto está siendo lanzado en este modelo. Y yo les digo, jóvenes, fíjense que el ángulo que les están dando es el ángulo del acantilado beta y vale 30 grados. Entonces, ustedes, si ustedes vienen y quieren usar este ángulo beta, ustedes tendrían que decir entonces que velocidad inicial en Y sería B sub 0 coseno de beta. Y tendrían que decir que Bx sería B sub 0 seno de beta. Pero ustedes vienen y usan coseno para Y y seno para X, ustedes van a tener que modificar todas las ecuaciones que vamos a ver ahorita más adelante y utilizar esa adecuación de esas ecuaciones con estas componentes. Y esos jóvenes, para efectos de exámenes, eso no les va a ayudar para nada. Capaz y los pierden y dejan el ejercicio botado. Entonces, yo lo que les aconsejo es, si el ejercicio les da este ángulo, ustedes lo que tienen que hacer es calcular el complemento. Si el complemento, imagínense que esta sea la horizontal y beta vale 30, entonces obviamente alfa vale 60. Y este ángulo sí, utilícenlo con las componentes como son, ¿verdad? En este caso, en X con coseno y en Y con seno. Y con eso ya podrán utilizar las demás ecuaciones que sí están establecidas con esas componentes. O sea, no es que no la pueden usar, sino que si van a usar ese ángulo beta, tienen que readecuar todas las ecuaciones que siguen, porque si ustedes quieren usar beta y seguir usando las ecuaciones que les van a aparecer en el examen, les va a salir el ejercicio malo. ¿Estamos? Sí, entonces solo es de encontrar el complemento cuando se produce Exactamente. este movimiento. Listo. Solo que, como vuelvo y les repito, tiene que tener muy buena percepción espacial, ¿verdad? Y tienen que también saber traducir algunas veces lo que está escrito en el ejercicio a un modelo gráfico, ¿verdad? Normalmente siempre se buscan ejercicios que traigan ya su dibujito, pero podría suceder el caso de que el ejercicio no les venga con el dibujo y pues venga con este truco en el cual, pues, bueno, no truco, sino como con esta área de medición de conocimiento para verificar si ustedes realmente saben traducir estos escenarios de manera textual a manera gráfica, ¿no? Y no equivocarse con esto, ¿verdad? Es bien importante, ya que hay algunos ejercicios que juegan con esto, ¿no? Para que, pues bueno, el ejercicio se vuelve un poco complicadito, ¿no? Con ese uso de las componentes. Pero bueno, ya quedando claro eso, entonces nos quedamos con estas expresiones de en X y en Y. Y vuelvo y les digo, la velocidad en X, que es B sub 0 coseno de beta, es constante. Entonces, como es constante y sabemos que el modelo en X es MRU, entonces yo puedo usar la expresión de velocidad inicial en X como la velocidad en X que se va a mantener en todo el movimiento. Y eso sería prácticamente desplazamiento entre tiempo. ¿Sí? Entonces vean que aquí yo puedo sacar una ecuación para medir la posición y yo puedo decir de que la posición X que va a tener el objeto va a medirse a partir de la velocidad inicial en X por el tiempo. Y esta es la ecuación que ustedes van a utilizar únicamente para el movimiento en X.
No hay más ecuaciones. Eso es todo lo que ustedes van a utilizar en X. Esta ecuación y esta ecuación. Eso es todo lo que hay para X. ¿Sí? Ahora obviamente viene el tema con Y, ¿verdad? Y en Y, pues como les mencionaba, empieza a suceder. Vean que aquí nos hace la comparativa. Aquí es lo que estoy señalando en verde. Nos hace la comparativa de lo que realmente ocurre en un movimiento en caída libre. Vean que en caída libre, obviamente el movimiento es unidimensional, o sea que solo se mueve a lo largo del eje Y, pero vean que se cumplen todos los parámetros de las velocidades en Y, ¿verdad? Vean que cuando el objeto va en subida, el vector velocidad inicial parte con una velocidad inicial positiva, pero obviamente por el efecto de la aceleración, que es la gravedad, la velocidad va disminuyendo. Vean que el vector velocidad en Y va haciéndose cada más pequeño y congruentemente, cuando el objeto llega a la altura máxima, la velocidad en Y en ese punto vale cero. Sigue sucediendo el mismo escenario de que ocurría en caída libre, ¿verdad? Y de igual forma, cuando el objeto comienza y sigue avanzando su movimiento desde su altura máxima, la velocidad comienza a adquirir un signo negativo. De tal forma, jóvenes, que yo podría decirles, vean que hasta este punto se cumple el escenario simétrico que, que les comentaba yo clases atrás, cuando la marca de inicio es igual a la marca final. O sea, si Y inicial es igual a Y final, entonces yo puedo garantizar de que el movimiento es simétrico. Ojo con eso. Entonces vean que aquí claramente mi Y inicial pues sería cero, y vean que aquí mi Y final nuevamente volvería a ser cero, ¿verdad? Basándonos en un marco de referencia ubicados en este punto, ¿verdad? Entonces, ahí en este punto se cumple el movimiento simétrico y aquí podemos verlo, ¿verdad? Vean que si nosotros partiéramos esta gráfica en dos, a partir de la altura máxima, tendríamos esta región color amarillo que voy a señalar aquí y tendría la otra región color azul celeste que voy a señalar aquí, ¿verdad? Entonces, vean que eso me indica una simetría en el movimiento, ¿no? O sea, que lo que está ocurriendo a la izquierda a partir de la altura máxima es lo mismo que está ocurriendo a la derecha a partir de la altura máxima. ¿Y qué es lo que quiero llegar a conclusión con esto? Bueno, la conclusión es de que, como todo movimiento simétrico, vean que aquí también en esta parte se cumple la simetría, vean qué velocidad V1 lleva para arriba, y como la misma marca en Y se está cumpliendo en esa parte, entonces vean que V3Y en teoría tendría que ser en magnitud igual, ¿verdad? O sea, si aquí nos tocara hablar de magnitudes, V1Y tendría que ser en magnitud igual a V3Y. Obviamente, si ya nos vamos a signos, pues yo diría que V3Y es el negativo de V1Y, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vean que también se podría cumplir la simetría acá y pues yo sin ningún problema podría decir de que el objeto acá tendría la misma velocidad en Y, nada más de que para abajo. La velocidad en X obviamente se mantienen con la misma dirección y la misma magnitud. Bx sería en este punto. Y pues vean que el objeto golpearía prácticamente con con el mismo vector velocidad inicial con que fue lanzado, ¿verdad? Y esa parte es importante que la entendamos, ya que esto me garantiza, jóvenes, de que de una manera u otra, si yo puedo medir, ojo con eso, si yo puedo medir el tiempo, y este tiempo, ojo con eso, desde que el objeto sale hasta que golpea el suelo, en física y principalmente en el movimiento de proyectiles se le conoce como tiempo de vuelo. Entonces, vean que por simetría yo podría decir de que el tiempo de vuelo, como vean, está separado en estas dos regiones, la región de ascenso, que es la región amarilla, y la región azul celeste, que sería la región de descenso. Yo puedo decir de que el tiempo de vuelo, si aquí se está cumpliendo un tiempo, nombrémosle así tiempo para la altura máxima, yo podría decir sin ningún problema por simetría que el tiempo de vuelo tendría que ser 2 veces el tiempo para la altura máxima. Pero vuelvo y aclaro, esto que estoy estableciendo con esta ecuación es en base al movimiento simétrico, ¿verdad? Ya si no se cumple la simetría, jóvenes, eso no se cumple, ¿verdad? Y eso tiene que tenerlo bien claro, ¿verdad? El tiempo de vuelo será igual a 2 veces el tiempo para la altura máxima, única y exclusivamente para movimientos simétricos.
Y ustedes dirán, ingeniero, ¿pero qué pasa si mi movimiento no es simétrico? Ya vamos a eso, ya vamos a encontrar una ecuación que nos va a servir para eso. Ok, entonces vean que por aquí, en base a eso que les menciono, el tiempo para la altura máxima y el tiempo de vuelo, se empiezan a establecer ciertas ecuaciones. Vean que esta ya la teníamos definida anteriormente. X va a ser igual a B sub 0 X por el tiempo. Y pues vean que aquí lo que se hace con esta ecuación de caída libre, vean que aquí esta sería la BFY igual a B sub 0 Y menos G por T, ¿verdad? Entonces aquí la tenemos. Y partiendo del hecho de que yo sé de que en la altura máxima la velocidad en Y vale 0, entonces vean que se hace eso, ¿no? Vean que en Y esto lo hacemos 0. Estamos, obviamente, si nos tocara evaluar el proceso de movimiento, estamos aquí, ¿verdad? En este punto donde está la altura máxima. Y entonces, pues, aquí sabemos que la velocidad en Y vale 0. Entonces hacemos 0 esto. Y la velocidad inicial en Y, pues obviamente sabemos que es V sub 0 Y. Y ya sabemos de qué vale. Vean que aquí empezamos a usar la componente en Y como V sub 0 seno. Si ustedes vinieran y usaran otra componente con coseno, tendrían que calcularlo en base a esa componente con coseno. Y eso pues obviamente podría alargarles el problema, ¿verdad? Innecesariamente. Entonces mejor aseguremos siempre de utilizar el ángulo medido a partir de la superficie horizontal, ¿sí? Bien, entonces teniendo claro eso, vean que aquí hacemos un despeje y encontramos este tiempo T1, que este tiempo T1 sería el tiempo para la altura máxima, ¿verdad? Tiempo para la altura máxima. Entonces este tiempo sería tiempo para la altura máxima. Vean que podemos encontrar el tiempo para la altura máxima simplemente sabiendo el ángulo de lanzamiento y sabiendo la velocidad inicial. Vean que eso normalmente son datos que nos lo dan los ejercicios. Entonces vean que esta ecuación la tienen que tener ahí como a la mano, ¿verdad? Porque esta ecuación quizás la utilicen más frecuente de lo que se imaginan, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese principio de que el tiempo de vuelo, o bueno, aquí lo nombran tiempo completo, pero yo le nombro tiempo de vuelo, es 2 veces el tiempo para la altura máxima. Entonces vean que el tiempo de vuelo sería 2 veces este término, ¿verdad? Entonces, por esa razón, vean el tiempo de vuelo lo definen como 2 veces P sub 0 seno de teta entre la gravedad. Entonces, teniendo claro esos tiempos, vean que nosotros podemos encontrar ciertas cantidades que son muy típicas de que la soliciten en este tipo de movimiento de proyectiles. Una de ellas es la altura máxima, ¿no? ¿Cómo calcular la altura máxima? Entonces, para eso, pues nos hacemos uso de la ecuación de caída libre, que sabemos que sería esta. Y entonces lo que hacemos es empezar a sustituir, ¿verdad? Siempre basándonos en este tipo de movimiento en donde tenemos nuestro marco de referencia aquí y el objeto está justamente en esta marca. Entonces vean, Y inicial para mí, para esa marca sería 0. Y obviamente mi Y final, aquí sería mi altura máxima, ¿sí? Entonces hago la sustitución. Vean que en vez de YF, nombro a esta H máxima. Y inicial vale 0. Luego B inicial en Y la sustituyo como B sub 0 seno de teta. Y obviamente si estoy en la marca de la altura máxima, entonces este tiempo no es cualquier tiempo, sino que es el tiempo para la altura máxima. Y aquí también sería el tiempo para la altura máxima al cuadrado. Entonces sustituyo B inicial en Y como B sub 0 seno de teta, tiempo para la altura máxima que ya la hemos encontrado, que es B sub 0 seno de teta entre G. Aquí hago la sustitución, vean que bueno, aquí se fue este cuadrado de más, pero sería B sub 0 seno de teta entre G al cuadrado. Y entonces podemos hacer aquí unos arreglos algebraicos. Vean que podemos multiplicar este término con este término y da como resultado B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de teta. Igual aquí el cuadrado de este término queda el mismo, B sub 0 cuadrado seno de teta al cuadrado. La gravedad, vean que aquí abajo queda gravedad al cuadrado, pero como hay una gravedad aquí, cancela una de ellas y pues solo sobrevive la gravedad.
A fin de cuentas, jóvenes, vean que queda este término menos un medio de este otro término, que prácticamente estos dos términos son iguales. Entonces yo puedo restar, ¿verdad? Es como que restara 1 menos un medio. Y 1 menos un medio es un medio, que aquí lo pueden ver ahí, un medio del mismo término de sub 0 cuadrado, seno de teta al cuadrado entre la gravedad. Entonces, esta ecuación, jóvenes, vean, calcula la altura máxima. Y vean que también esta ecuación va a ser muy útil, ya que esta nos va a permitir calcular, solamente conociendo el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial, cuál va a ser la altura en la cual ese objeto va a conseguir a partir de estos ángulos. ¿Sí? De igual manera, vean que podríamos nosotros encontrar la posición, o en este caso el alcance, o con eso el alcance, que el alcance sería en base al tiempo de vuelo, porque aquí sí ocupo el tiempo de vuelo, ya que lo que ando buscando, limpiemos un poco aquí, lo que andaría buscando sería este valor. Déjenme limpiar un poco aquí. Lo que andaría buscando ahora con R, ven que lo voy a nombrar R. R sería este término, conocido como el alcance. Y entonces, obviamente, esta X que está aquí correspondería bajo este modelo de ecuación a la velocidad inicial en X y multiplicado por el tiempo, pero no cualquier tiempo, sino el tiempo de vuelo. Entonces, por esa razón, vean que aquí en esta ecuación, al alcance, bueno, aquí lo nombran D, ¿verdad? Pero el nombrar R. Sería R igual a V sub 0X por el tiempo de vuelo. O en otras palabras, vean V sub 0 coseno de teta, que es V sub 0 en X, multiplicado por el tiempo de vuelo que ya lo habíamos definido aquí anteriormente, que es 2 veces V sub 0 seno de teta entre la gravedad. Entonces vean que aquí lo que se hace es un arreglo de productos notables. Bueno, un arreglo algebraico en la cual pues nos dice que 2 veces seno de teta coseno de teta es como que tuviéramos seno de 2 teta, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se hace, ¿verdad? Se toma este término 2, el seno y el coseno, y entonces se expresa como seno de 2 teta, el b sub 0 con b sub 0 multiplica b sub 0 cuadrado, y pues el g que queda ahí abajo, ¿no? Entonces vean que aquí tendríamos una ecuación para calcular R, ¿verdad? Vean que también el alcance solo necesitamos la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Vean esta observación. Dice que esta expresión es válida solo para la figura mostrada anteriormente. Estos jóvenes viene relacionado con este escenario que les digo del movimiento simétrico. O sea, estas ecuaciones que están aquí son en base a un movimiento en el cual se está partiendo de un mismo punto, de un punto, perdón, inicial, y se está llegando a un mismo punto final. Entonces, en base a esto, en base a la condición y inicial igual a y final, yo puedo decir de que R es esto y que H máximo es esto, en base a esta condición. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, pero ingeniero, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un escenario así, verdad? Imagínense que estuviera lanzándose un objeto en este punto y que estuviera realizando esta trayectoria. Esto claramente, jóvenes, no es un movimiento simétrico, ya que pues si me voy a la altura máxima y trato de representar las regiones, vean esta región azul que voy a marcar aquí, no sería lo mismo que esta región amarilla, ¿verdad? Ahí claramente las regiones son diferentes, entonces esto no es un movimiento simétrico. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Bueno, número uno, la función x de x, que es b sub 0x por el tiempo, esta es válida para cualquier movimiento. De igual forma, el movimiento en caída libre es válido para cualquier movimiento. O sea que ustedes pueden hacer uso de esta ecuación en X y de caída libre en Y para calcular cualquier tipo de movimiento. Pero cuando ustedes tengan casualmente un movimiento simétrico como este, ustedes van a poder hacer uso de estas ecuaciones. Y vamos a darnos cuenta que podríamos hacer uso de estas ecuaciones que están ahí bajo este tipo de movimientos, pero obviamente haciendo sus respectivas restricciones. O sea,
si yo viniera y tengo este movimiento, pero yo vengo y yo digo, no, yo lo que voy a hacer es que voy a definir esto aquí, y como yo sé que el edificio tiene una H de 30 metros, entonces yo voy a definir mi movimiento así. Entonces, vean, si yo marco este punto y marco este otro punto, aquí sí, en esta región de aquí sí se cumple la simetría. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, este pedacito que está aquí es lo que me va a representar H máximo, H máximo. Entonces que ustedes podrían decir, bueno, la altura máxima sería ese pedacito de H máximo más los 30 metros. Y esta H máximo en base a este modelo que ustedes tienen aquí, este H máximo sí lo podrían representar bajo esta expresión. O sea, esto sí podría ser B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de teta entre 2G. Y ahí sí lo podrían usar. Pero obviamente tendrían que hacer suma de lo que ya está partiendo el objeto de su movimiento inicial. ¿Se entiende eso, Jonas? Sí, ingeniero. Mucho ojo con eso, ¿verdad? Que algunos se utilizan solo la ecuación, y si ustedes solo me calculan esto, ustedes lo que me estarían calculando bajo este modelo solo sería este pedacito de aquí. Y eso no es la altura máxima, ¿no? Tendrían que sumar lo que hace falta más. Así que mucho ojo con su percepción visual de esto, ¿verdad? Ingeniero, una última pregunta. Sí. La altura máxima completa, podemos decir, es del punto inicial y lo que está abajo del punto inicial, ¿no? O sea, abajo de la línea. Bueno, es que recuerde que sería más que todo en base a lo que le pidan, ¿verdad? Porque si le dicen calcule la altura máxima del objeto desde el nivel del suelo, entonces ahí usted tendría que sumar los 30 metros que está ahí, ¿verdad? Pero si el ejercicio le dice calcule la altura máxima desde el punto de lanzamiento, entonces obviamente solo sería esto, ¿verdad? O sea, todo va en base a lo que le pidan, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado con la pregunta que le hagan, ¿no? De qué es lo que le están pidiendo, ¿verdad? Ah, listo, gracias. Bien, vean que aquí, Ingeniero, ¿sí? en la fórmula de altura máxima y distancia en X, la velocidad inicial en el caso de la altura sería velocidad inicial en Y, ¿verdad? No, no, mucho ojo con eso. Esa velocidad, vea que ahí no va ninguna componente. Ahí ya usted las componentes ya las agotó. Las agotó en este punto. Mire, aquí usted ya agotó la componente. Y aquí también agotó aquí, perdón, no fue ahí. Usted agotó la componente aquí. ¿Bien? Entonces usted de ahí en adelante solo está tratando con la velocidad inicial. O sea que si usted por X o Y razón solo tiene la componente en X, que vale, por ejemplo, 4 metros por segundo, y la componente en Y, que vale 3 metros por segundo, usted tiene que calcular B sub 0 en magnitud, ¿verdad? Que sería en este caso B sub 0 al cuadrado más B sub 0 en Y al cuadrado. O sea, en este caso esto sería 5, si mal no me equivoco, 5 metros por segundo. Y esta sería la velocidad inicial que usted utilizaría en esta expresión de aquí. La magnitud de la velocidad inicial al cuadrado. ¿Estamos? No vayan a confundir que ahí Excelente, no son profesor. las componentes. Ahí no son las componentes, es la magnitud de la velocidad inicial, no componentes. ¿Sí? Bien. Ahora hablemos de esta parte del ángulo teta para que el alcance sea máximo. Y como todos jóvenes, al momento de que nosotros hablamos de calcular algo que sea máximo, tenemos que hacerlo en base a aplicar el proceso de derivadas, ¿verdad? Entonces, obviamente, si estamos hablando de un máximo desplazamiento en X, o en este caso un alcance máximo, entonces vamos a hablar de que R, y recordemos que cuánto vale R, ¿verdad? R sería B sub 0 cuadrado, seno cuadrado, perdón, seno de 2 teta, dividido entre la gravedad, ¿verdad? Entonces, vean que si nos vamos al tema de cómo fluctúa R, vean que R, la única manera que tendría de fluctuar sería modificando la velocidad o modificando el ángulo de lanzamiento, ¿sí? Pero en este caso, como lo que se quiere es medir ese ángulo que permita que el alcance sea máximo,
Entonces dejamos constante la velocidad inicial, no la modificamos, y la que vamos a variar va a ser el ángulo de lanzamiento. Entonces vean que yo voy a nombrar a R como que si fuera una R que dependa de teta, ¿sí? Entonces si yo tengo una R que depende de teta, yo lo que hago para calcular máximos o mínimos es derivar esa función R que depende de teta, obviamente derivándola en términos de teta. Entonces, si yo hago eso, jóvenes, vean que lo que tendría sería la derivada con respecto a teta del término b sub 0 cuadrado, seno de 2 teta, entre la gravedad y todo esto igual a 0. Y lo que sucede es de que vean que como este término es constante y esto es constante, sale de la derivada y al dividirlo entre 0, pues se hace 0. Entonces prácticamente lo que queda es una derivada con respecto a teta de el término seno de 2 teta, ¿verdad? Igual a 0. ¿sí? Entonces, si yo derivo la función seno, jóvenes, esto me queda una función coseno. ¿sí? De una función coseno de 2 teta y obviamente por la derivada interna queda 2 y todo esto igual a 0. Entonces, en otras palabras, jóvenes, este 2 también pasa a dividir al 0 y se desaparece. Entonces, lo que me queda es una ecuación únicamente donde queda coseno de 2 teta igual a 0. Entonces, vean que esto es prácticamente lo que tiene esta presentación en esta parte de aquí. Nada más de que esta presentación no ha desechado los términos constantes, ¿verdad? Vean que este 4 b sub 0 al cuadrado y la gravedad pasa aquí con 0 y todo desaparece, ¿verdad? Entonces lo que le queda literal solamente es coseno de 2 teta igual a 0, que es lo que tengo yo aquí, ¿verdad? Entonces para resolver esta ecuación trigonométrica es pasar el coseno como coseno inverso al otro lado, ¿no? Y pues coseno inverso de 0, esto si ustedes aplican la calculadora es pi medios, o en otras palabras 90 grados. ¿sí? Entonces lo que les queda es este término, ¿verdad? 2 teta igual a 90. Y pues bueno, si despejan para teta, vean que teta tendría que ser 45. O sea que jóvenes, como conclusión, todo ángulo, perdón, cualquier lanzamiento que ustedes quieran hacer de proyectiles, si quieren que ese lanzamiento se consiga con el máximo de alcance, esto lo van a tener que hacer siempre a un ángulo de 45 grados. O sea, pareciera como que si uno le bajara a esos 45, el objeto alcanzaría un mayor valor, pero realmente lo que mirarían sería algo así, ¿verdad? Imaginen que tuvieran el ángulo de lanzamiento y que partieran con 20. Con 20 pues haría esto, ¿no? Si fueran con 30, pues quizás haría esto, ¿no? Con 45 pues varía esto, ¿no? Pero si ustedes vienen y ponen 50, entonces con 50 haría esto. Con 60 haría esto. Con 70 haría esto, ¿verdad? Entonces vean que con la única, con el único ángulo que realmente se consigue ese alcance es con este ángulo de 45 grados. ¿verdad? Y eso es lo que nos quiere demostrar esta presentación en esta parte, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo quiero calcular el R máximo, que esto no lo están calculando aquí, yo quiero calcular el R máximo, entonces yo tengo que sustituir R en 45 grados. O en otras palabras sería b sub 0 cuadrado por coseno de 2 por 45 grados y todo esto dividido entre la gravedad. Entonces, esto quedaría 90 grados y pues si nosotros calculamos coseno de... no, perdón, es seno, disculpen. Esto es seno. ¿Qué es seno? El seno de 2 teta, ¿verdad? Entonces sería seno de 2 por teta, o sea, seno de 90. Y pues, si ustedes usan la calculadora, seno de 90 da 1. ¿verdad? Entonces, en otras palabras, jóvenes, esto queda prácticamente b sub 0 cuadrado entre g. Entonces, vean que esta sería una ecuación alterna. Ustedes podrían calcular el alcance máximo únicamente sabiendo la magnitud de la velocidad y
dividiéndola entre la gravedad. Y esa ecuación, ténganla ahí a mano, ya que pues esta ecuación en algún momento la podrían ocupar, ¿verdad? Para algo que les pidan referente al alcance máximo. ¿Se entendió eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, eso ténganlo ahí presente, ¿verdad? Por último, jóvenes, y creo que para mí esta es la expresión más importante que nosotros vamos a utilizar y que pues les va a ayudar mucho a ustedes para el desarrollo de ejercicios en caída libre, es encontrar la ecuación de la trayectoria. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba al inicio de este tema, de movimiento en dos dimensiones, la parametrización. Yo les decía, ¿qué pasaría si yo tengo una función y de t y yo pudiera de una manera u otra encontrar una función t que yo, brindándole datos de posición en X, me diera los datos de tiempo? Entonces yo les decía, bueno, si tengo esto, entonces yo podría decir de que y de t de x es prácticamente mi función y de x. Y esta función, jóvenes, esta función es sumamente práctica, ya que pues a la hora de que yo quiera graficar el movimiento de mi objeto, yo sé claramente que ese movimiento o esa trayectoria que sé que se puede representar a través de una serie de vectores como r de t, también podría yo representar mi función directamente como una función y de x. Y la función y de x, la practicidad sería de que yo dando datos de x, ya directamente esa función me daría los datos de y. ¿Cuál sería la posición que debería tener el objeto en y? Entonces la pregunta es, ¿cómo consigo eso? O sea, ¿cómo consigo esta expresión t de x? Y esto es lo que hace aquí la presentación. Vean que parte de esta ecuación, que ya todos la sabemos ahorita, que era x igual a b sub 0x por el tiempo. Y entonces vean que de esta ecuación yo despejo para t. Y vean que esta t queda dependiente de los datos que yo le brinde de x. O sea que esta t se vuelve como una t de x. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es en la función de caída libre, que sé que y final igual a y inicial más este término, yo puedo hacer cierta sustitución y decir, bueno, ¿qué pasaría si yo a mi YF, que yo sé que YF es como que si tuviera mi Y de t, ¿qué pasa si yo sustituyo en mis datos de tiempo esta expresión que depende de X? Entonces, mi función Y de t se transforma y se convertiría en mi función Y de X. Y eso es lo que hace el libro. Vean que en vez de t, se sustituye la expresión que está aquí y se mete prácticamente en este término y se mete en este término. Entonces, eso es lo que se hace. Vean, B sub 0 seno de teta es B sub 0 y. El tiempo sería este otro término, entonces sería por x entre b sub 0, o seno de teta, menos un medio de el tiempo al cuadrado, o sea, este término al cuadrado. Entonces vean que se hacen ciertos arreglos, vean que aquí la b sub 0 se cancela con la b sub 0, seno entre coseno pues devuelve una tangente, y vean que si hacemos la operación acá, el término al cuadrado queda aquí x cuadrado, queda el término de abajo todo al cuadrado, no se cancela nada ahí prácticamente. Y entonces queda esta función, jóvenes, que esta función prácticamente sería la función y de x. Y vean que esta función y de x, yo con solo saber el ángulo de lanzamiento y también saber la velocidad inicial, yo puedo sin ningún problema establecer mi ecuación y de x. Entonces, esta función y de x me va a brindar directamente la función y de x graficada en mi plano bidimensional. O sea que si yo estoy lanzando una pelota y mi pelota realizó esta trayectoria, entonces yo simplemente sabiendo la velocidad inicial, el ángulo que la lancé, yo puedo representar a partir de esta ecuación mi función y de x. ¿Sí? Obviamente esta función y de x, jóvenes, es en base al movimiento en proyectiles, ¿verdad? Estamos en el escenario de movimiento en proyectiles. Ya otro tipo de movimiento, pues tendríamos que hacer algún otro análisis, ¿verdad? Para encontrar esa función. Pero en general, esa sería ese sería el modelo, ¿no? Ese sería el modelo a seguir.
para el comportamiento de mi función, ¿verdad? Detalles importantes de esta expresión es de que debemos de tener mucho cuidado y pues vean que aparece este signo negativo. Esto me tranquiliza porque yo sé que el término entonces que acompaña a la función x cuadrado es negativa y entonces esto me va a arrojar siempre una función cuadrática, obviamente, vean que es una función cuadrática cóncava hacia abajo, ¿verdad? Que eso es lo que andamos buscando en un movimiento de proyectiles, ¿no? Que sea una función cuadrática cóncava hacia abajo, ¿no? Y aquí se cumple todos los principios, ¿verdad? De altura máxima, o sea, si ustedes quisieran a partir de esta función conseguir la altura máxima, la podrían hacerlo, ¿verdad? O sea, aquí también ustedes podrían decir, bueno, si yo quiero encontrar el máximo de mi función y de x, máximo mínimo, entonces yo lo que tengo que hacer es derivar, ¿verdad? Tengo que derivar la función y de x con respecto a x y igualarlo a 0, ¿verdad? Y entonces, si ustedes derivan esa función, pues les quedaría una expresión, ¿verdad? En la cual encontrarían valores de x que correspondan, ojo con eso, valores de x que correspondan al movimiento en base a lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si esto es r, entonces en teoría nosotros tendríamos que encontrar para la altura máxima, tendría que ser r medios, un ejemplo, ¿no? O sea que esta derivada de esta función me tendría que arrojar un valor de x que fuera del orden de r medio. Entonces, eso ustedes inténtenlo hacer, ¿verdad? Intenten derivar esta función, que pues quedaría, qué sé yo, tangente de teta, menos, si hacemos el cálculo, menos la gravedad, entre b sub 0 cuadrado, porque se eliminaría el 2, ¿verdad? Entre coseno cuadrado de teta por x, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, se hacen el despeje, qué sé yo. Aquí esto no lo he preparado, ¿verdad? Quedaría aquí tangente de teta multiplicado por b sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de teta, entre la gravedad, ¿verdad? Pero que así sería el despeje, ¿verdad? Y pues bueno, si hacemos el arreglo, tangente de teta sería seno entre coseno. Entonces se cancelaría un coseno cuadrado con un coseno cuadrado. Y entonces quedaría esto b sub 0 cuadrado, coseno, quedaría coseno de teta, seno de teta, ¿sí? Entre la gravedad, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, el alcance máximo, nosotros porque hacíamos un arreglo, ¿verdad? Hacíamos un arreglo en la cual pues poníamos aquí el seno de 2 teta, ¿verdad? Pero si nosotros expandimos esto como que tuviéramos 2 veces b sub 0 cuadrado, seno de teta, coseno de teta, ¿verdad? Entre g, ¿verdad? Esto sería r, ¿verdad? Pero como habíamos predicho, el alcance máximo tendría que ocurrir en r medios. O sea que si yo vengo y a este valor de r que tengo acá, lo divido entre 2, se cancela el 2 con el 2 y vean que obtenemos exactamente el mismo valor que estábamos generando aquí, ¿verdad? Entonces vean que las ecuaciones son congruentes, ¿sí? Y esto pues me da la tranquilidad de que estamos usando prácticamente las mismas ecuaciones para resolver de diferentes maneras lo que nos pida el ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende eso, Joana? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces, bueno, espero que se nos fue el tiempo, ya no nos queda chance de hacer un ejercicio, pero mañana ya con esto ya podemos hacer unos 2 o 3 ejercicios y pues con esto cerraríamos el tema de movimiento en 2 dimensiones y entraríamos ya el día jueves con el tema de fuerza, ¿verdad? Jueves y viernes vamos a estar hablando únicamente de fuerza, ¿sí? Y tratar de completar la teoría de este primer parcial. Con las encuestas, no sé si las llenaron, voy a revisarlas ahora para ver si qué es lo que desean. Déjenme ver dónde tengo este tema de la encuesta. Creo que aquí está.
ver. Bueno, aquí tengo respuestas. ¿Esta encuesta de cuál es? De las 9. Ok. Entonces veamos a ver las respuestas. Estadísticas. Bueno, vean que la mayoría respondió, el 92%, resolución de ejercicios del libro de física Auto-Resnick, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar el día de hoy ya el conjunto de ejercicios. Les voy a compartir el libro también aquí en Teams para que lo puedan descargar y pues ahí ustedes puedan resolver los ejercicios. Estos ejercicios se los voy a tratar de asignar por tarde para el día de mañana. No van a ser muchos. Y pues bueno, va a ser con el objetivo de que puedan practicar. Y pues no sé, ustedes díganme si lo quieren. Yo en lo personal no tengo problema en que lo entreguen después del examen o antes del examen. Lo que sí es que quiero que les sea de utilidad, ¿verdad? Y que pues puedan estudiar de la tarea, ¿verdad? Y que pues no lo sientan como una actividad más. Pero ustedes ahí me dicen, ¿verdad? Cuando publiquen los ejercicios, ahí me ponen si lo quieren para después del examen o no sé, ¿verdad? Ustedes mandan en ese sentido. Ok, dudas, jóvenes, consultas, ¿estamos claros? Sí, todo claro. Bueno, otro aviso importante que les puse es de que por favor todos en la ficha estudiantil que tienen que enviarme, tienen que adjuntarme un tercer documento, que es el carnet de vacunación contra el COVID-19. Recuerden que esto, a pesar de que la universidad no nos ha dado un lineamiento claro de qué es lo que se tiene que hacer con este tema del carnet de vacunación, creo que parte de si se puede decir así, de los requisitos que se debería de cumplir para un retorno y pues como lo ha expresado la universidad de regresar paulatinamente a las horas de clase, creo que esto debe ser un requisito obligatorio, ya tener sus respectivas vacunas, independientemente si creemos en ellas o no, pero tenemos que aplicárnoslas y poder, eh, a partir de ese carnet, poder estar con la tranquilidad de que podemos retornar a las aulas de clase, ¿verdad? Así que pues esto se los estoy pidiendo solamente por efectos de que vamos a tener exámenes presenciales y pues esto debe ser bueno, nosotros como Escuela de Física hemos definido como parte prioritaria e importante de que adjunten esa ficha. Así que todos a escanear ese carnet también y adjuntarla como la tercera hoja en su documento PDF que me tienen que enviar. ¿Sí? Bien, si no hay más dudas o comentarios, jóvenes, nos vemos mañana. Cuídense. Buen día, ingeniero. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por asistir.